Estamos agradecidos con Dios que nos permite el día de hoy concluir los libros de Reyes y Crónicas que tantas verdades Dios nos ha permitido aprender a través del estudio de los reyes, del liderazgo en Israel. Y el día de hoy vamos a concluir estos libros, vamos a hablar sobre la elección y algunas verdades sobre cómo es Dios y las elecciones que nosotros, las decisiones, lo que nosotros escogemos, cómo afecta nuestras vidas para concluir el estudio de estos libros, y la siguiente semana iniciaremos nuevos libros para seguir aprendiendo juntos de la Biblia, que tiene muchas verdades para nosotros que enseñarnos. Vamos a pedir juntos que Dios nos ayude a entender su palabra. Padre bueno, gracias porque nos has traído hasta aquí, Señor. Gracias porque nos has hablado, porque nos has instruido, porque nos has enseñado muchas cosas, Señor. Tu palabra es real, es verdadera, tiene sabiduría para nosotros, Señor. Y te agradecemos tanto que nos las hubieses dejado, Señor, para aprender de ti, Señor. Permítenos seguir aprendiendo de tu preciosa y santa palabra el día de hoy. Séllala en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a elegir bien, Señor. Amén. Dios desea traer su gracia y no su ira, sino desea siempre ayudar al hombre. Salmo 103, verso 8, dice la Biblia: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí está diciendo la palabra de Dios que Dios es inmensamente bueno, que Dios siempre quiere nuestro bien, que Dios siempre quiere hacer misericordia, clemencia, y que desea solamente el bien del ser humano. Y hablando sobre un rey anecdótico, que era un rey de una nación en Oriente, un rey bueno, un rey que quería ayudar a su pueblo, él mandó un edicto a todo su reino diciendo que todos los que tuvieran problemas fueran con él. Y entonces una mujer endeudada, que estaba llena de deudas y que además su esposo estaba en la cárcel y no tenía mucha forma de cómo pagarla, se presentó delante del rey. Y el rey ayudó a la mujer y le dio el doble de lo que ella debía. Entendió cuál era su deuda, le dio el doble para ayudarla y para además que pagara toda su deuda. A un hombre que se le habían quemado sus graneros, también se presentó y le dijo: se quemaron mis graneros, perdí todo. El rey abrió su propio granero y le dio alimento y le ayudó, y el hombre se fue feliz. Después le presentaron un niño huérfano de padre y huérfano de madre. No tenía padre y no tenía madre. Y entonces el rey se quedó pensando qué hacer por el niño, y una cortesana, ya una mujer de la corte, le dijo: yo lo adopto, su majestad, y permítame usted tener el dinero para cuidarlo. Y él ayudó a la cortesana para que adoptara a ese niño. Y era muy pequeño el niño, y entonces el niño iba con la cortesana, con el rey, y estaba ahí en el palacio y crecía en el palacio, pero le preguntaba al rey, y todos los días llegaba siendo muy pequeño y no entendía bien, que le regresara a su mamá. Y el rey dijo: pues es que yo puedo dar dinero, puedo conceder la libertad, pero los muertos se han escapado de mi poder y de mi jurisdicción, ahí no puedo hacer nada. Lo más que puedo hacer es mantener a este niño, tenerla cerca de mí y ayudarle a la mujer que se ofreció para criarlo. Y vemos un rey bueno en esta anécdota que quería ayudar y ayudó a su pueblo, pero que estaba limitado. Pero Dios es más bueno que ese rey, y Dios no está limitado. Dios está lleno de poder y siempre quiere ayudar. El Salmo 103, verso 8, lo leemos nuevamente, el versículo con el que empezamos. Dice la Biblia: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Este versículo describe el carácter de Dios. Dice que Él es misericordioso, o sea, le gusta hacer el bien, le gusta ayudar a las personas. Y que es clemente, eso quiere decir que pudiendo destruir al malo y ser severo, porque el malo se lo ganó y tiene como Dios la capacidad de hacer justicia, Él prefiere no venir y destruir, sino antes prefiere la piedad y la compasión y ser paciente. Y es muy paciente, porque dice el pasaje que es lento para la ira. O sea, cuando te dan ganas como ser humano y ves una injusticia y te mides, Dios no es así. Dios
no se desespera y ofrece un tiempo más de paciencia y de misericordia para ver si la persona que ha hecho una maldad muy grande todavía puede venir y arrepentirse. No actúa arrebatadamente, no es como los hombres que a veces nos hierve la sangre pronto por actuar, pero Dios no, Dios espera a ver si el pecador se arrepiente y le habla de una manera y de otra manera. Y aun cuando llega el momento de la ira, porque aunque es lento puede venir la ira, y en la ira la persona se acuerda de Dios y se humilla, entonces dice el pasaje, es grande en misericordia. Y esa palabra 2 veces la menciona al principio que es misericordioso y al final porque dice que Dios es grande en misericordia. O sea, cuando la persona cambia, Dios es inmensamente bueno e inmensamente ayudador. Y aun cuando estuvieras en el castigo y te lo ganaste, Dios te da el castigo para que rectifiques y para que puedas aprender. Y hemos aprendido estas cualidades de Dios que estamos resumiendo en este salmo a través del estudio de los reyes de liderazgo en Israel. Vimos, por ejemplo, con Manasés cómo Dios es muy misericordioso y cuando una persona realmente ha hecho cosas muy graves y no merece la misericordia, la paciencia de Dios, Dios como quiera es bueno y le ayudó a Manasés y lo restauró a pesar de que él hizo muchos asesinatos y muchas maldades y pudo, gracias a su inmensa compasión, ese rey Manasés salvarse. También vimos cómo Dios es lento para la ira, por ejemplo, cuando estudiamos los reyes de Israel, a quien Dios muchas veces le dio oportunidades por una generación y por otra generación y por otra generación, y levantó a grandes profetas como Elías, a grandes profetas como Eliseo, que le hablaron de una manera y de otra manera y que siempre estaban viendo y tratando de ayudar al liderazgo en Israel, pero Dios fue paciente, fue muy lento para la ira. Y hoy veremos en la conclusión del libro cómo Dios finalmente permite, porque el hombre se pone muy necio y porque el hombre no quiere cambiar, que el juicio llegue. Y es lento para la ira, pero finalmente llega, como a veces la muerte llega a los seres humanos. Hablando de la muerte, un escritor decía, viene la muerte sin prisa, pero sin pausa. Siempre se va acercando, cada vez más cerca, y a veces sientes que está muy lejos todavía, pero a todos, tarde o temprano, nos va a llegar. Así que los últimos reyes que vamos a estudiar hoy vieron el juicio de Dios. Y quiero explicar esto que he hablado como un preámbulo para poderlo entender. Hablamos de Josías, que fue un rey consagrado, que fue un rey bueno, que fue un rey convertido a Dios como ningún otro y que hizo muchas bondades y muchas cosas correctas y celebró la Pascua y buscó enderezar el corazón de la nación entera de Judá para con Dios. Pero tristemente después de Josías vinieron 4 reyes que fueron nefastos todos e hicieron el mal y tuvieron muchas cosas en común. Los nombres de estos 4 reyes fueron Joacás, el primero, Joacim, el segundo, Joaquín, el tercero y Sedequías, el cuarto. Y esos 4 tuvieron cosas en común. Por ejemplo, vieron de lejos a Dios y no lo consideraron. Tuvieron ellos enfrentamientos con Babilonia, que ya no era Siria, sino Babilonia, el imperio que se estaba levantando con gran poder. Los 4 fueron obstinados, corrompedores de la nación, y cada vez más se acercaron al juicio y llegó un momento en el que ya no pudieron escapar de él. Tuvieron buenos profetas como Jeremías y como otros que les hablaron las verdades y les dieron muchas oportunidades y oraron por ellos grandemente. Las lágrimas de Jeremías están todavía en la Biblia claras para nosotros. Pero ellos echaron a perder toda la bendición que Dios había traído por Josías, toda la restauración, toda la reforma, y corrompieron a la nación de regreso en malos caminos. Y lo mismo pasa en nuestra época, porque a veces se levantan nuevos líderes que echan a perder las lágrimas y el buen esfuerzo que líderes previos hicieron en la iglesia. Y entonces esos 4 enfrentaron juicios y dificultades muy grandes por no apoyarse en Dios. Y a través aún de esos juicios y esas dificultades fueron tratados. Y veremos esa característica con la que estamos abriendo la enseñanza, que Dios es lento para la ira, pero finalmente llega la ira. Pero aún en la ira, Dios es grande en misericordia si la persona se humilla y busca su gracia. Y vamos a hablar en especial de los últimos 2. Iniciaré hablando de la caída
del rey Joaquín. Estamos hablando ya de Judá, dado que Israel ya había perdido todo delante de Asiria. Estamos ahora con la parte de Judá. Y quisiera iniciar explicando que el rey Nabucodonosor de Babilonia en persona vino a dirigir la caída de este rey y de su familia. Segunda de Reyes 24, versos 11 y 12, dice la Biblia: vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada, y entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Finalmente terminó rindiéndose. Estaba abrumado por una nación que era mucho más fuerte que él, y que además proféticamente Dios les había dicho: va a venir Babilonia y te va a conquistar. Y como quiera, fueron necios y se pusieron en contra de Dios en vez de arrepentirse, a tratar en la carne de ser librados. Y tristemente todos los tesoros del templo fueron llevados a Babilonia. Segunda Reyes 24, verso 13, dice: y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Esta es una de las 3 veces que Nabucodonosor estropeó el templo y se llevó todo lo que había en el templo. En este pasaje rompió en pedazos muchos utensilios, se llevó riquezas a Babilonia y dejó desolado aquellas maravillas que leímos cuando estuvimos hablando de Salomón y cómo Dios envió espíritu de sabiduría sobre muchos hombres que fueron levantados y ungidos y con gracia de parte del cielo, para que grandes verdades espirituales fueran reflejadas en esos artículos, y tenía muchas verdades que enseñarnos cada uno de ellos. Las dificultades fueron diferentes según las clases sociales y el tipo de persona, porque todos enfrentaron dificultades, pero fueron diferentes. Segunda Reyes 24, la segunda parte del 14 y el 15, dice la Biblia: no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo en la tierra. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. Así que los ricos ahora eran los siervos. El rey y su familia fueron ahora los siervos del rey de Babilonia, e iban no en una posición de autoridad, sino de servicio. Obviamente como rey, como reina, como princesa estaban muy bien instruidos y quisieron tomar ventaja de ellos y se los llevaron a Babilonia, y ahora los ricos eran los siervos. Y los pobres se quedaron en la tierra, que no tenían grandes riquezas, pero que ahora podían ellos trabajar, y dejaron todas las riquezas los ricos que fueron llevados a Babilonia, y ahora los pobres tuvieron acceso a ellas. Y es interesante porque el juicio fue diferenciado. Algunos, como en este caso al rey y a su familia, fueron llevados presos y cautivos a Babilonia, todas sus riquezas a Babilonia, etc. Y los pobres se quedaron y pudieron trabajar en la tierra. Y Dios, aún cuando envía juicios, sabe a quién envía el juicio y por qué. Porque Dios es Señor del cielo y de la tierra, aún en medio de la tormenta más ardua y de las dificultades más difíciles que los hombres podamos enfrentar. Y Él sabe de qué manera lo envía y a quién. Es interesante, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que Pablo y Bernabé mucho tiempo caminaron juntos, pero hubo ocasiones en las que a Pablo le iba muy mal y lo dejaban muy estropeado, y a Bernabé no le pasaba nada. Y te pones a pensar, ¿por qué? ¿Por qué a Pablo le iba tan mal? ¿Por qué lo golpeaban tanto? ¿Por qué a veces estuvo a punto de morir, o a veces lo apedreaban tanto que parecía que quedaba muerto, y ya lo dejaban todo apedreado y se levantaba y de ahí iba y regresaba a predicar? Y a Bernabé, ¿por qué no le pasó tanto? Si iba junto con él, lo normal es que a los dos lo hubieran acabado. Pero Pablo había perseguido a la iglesia y Bernabé no. Y dice la Biblia, o al menos no a la forma que Pablo, y dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y entonces las dificultades les llegaban diferenciadas, a pesar de que uno era de una forma en su pasado y otro de otra, e iban caminando juntos, mas Dios sabía qué trato tenía para cada quien. Así que entonces en las dificultades y en los juicios no le fue igual al pobre que al rico, y Dios escogió la manera en la que cada uno fue juzgado. La razón de esos juicios y esos problemas es que ellos reflexionaran y se volvieran a Dios. Para eso son enviadas esas dificultades. Isaías 30, versos 20 al 21, dice la Biblia: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia,
con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea, Dios iba a traer pan de angustias y de congojas. O sea, iban a estar acongojados, iban a estar angustiados, y no le iba a quitar a la gente sus maestros. Y eso exactamente que habló Isaías pasó. Porque siempre hubo maestros, siempre hubo sinagogas, siempre hubo lugares en donde los hebreos se podían reunir, podían adorar. Hubo personas que les hablaron las verdades, que les explicaron, que pudieron leer las profecías, que tomaron los libros de Jeremías, de Isaías y de tantos otros y supieron las advertencias que Dios había dado, y como ellos no se habían querido rendir y entendieron, esto Dios nos los había advertido. Desde Moisés quedó todo eso claro, que si cuando entraban a la tierra prometida echaban a perder toda su forma de vivir y su pacto para con Dios, Dios iba a venir, los iba a juzgar y los iba a llevar a naciones extranjeras. Dios les advirtió perfectamente. Entonces, dentro de todo eso, ahora en pan de congojas y en dificultades, iban a volver a abrir esos libros que antes habían despreciado, habían sido soberbios, y con incomodidades, con injusticias, con aflicciones, con poco pan, con escasez, iban a ser tratados en su dureza, y Dios iba a empezar a hablarles a sus corazones. ¿Cuántas veces los hombres, solo hasta que estamos en grandes calamidades, nos humillamos? Solo hasta que estamos enfermos, solo hasta que tenemos un problema muy grande, aun cuando tenemos una angustia, cuando llega un temblor en la Ciudad de México y de repente está todos los edificios sacudiéndose, no le importa a la gente que está en la oficina, que esté con el traje, la corbata, muchos caen de rodillas y se ponen a orar a Dios. A veces en Reforma la gente está hincada buscando al Dios del cielo, y acaba el temblor y ya se levantan y se acabó su angustia. Pero ¿qué tal en la angustia cuando sientes que la vida es frágil y cuando sientes que estás a punto y en posibilidades de morir? Entonces la gente se acuerda de Dios. Y así pasó y así pasa en nuestro tiempo. Ellos en la angustia se pusieron a buscar a Dios. Y después de ese rey vino otro rey que se llamó Sedequías, que es el último de los que mencioné. Y ese Sedequías, apoyándose en la carne, se rebeló en contra del rey de Babilonia y no le fue para bien. Vamos a ver este rey porque fue el último que se menciona. Y como cuando Dios les había dicho, va a venir Babilonia y van a ser ellos el ariete que Dios va a usar para castigarlos, hasta les dijo cuántos años iban a estar con Babilonia y en cuántos años ellos iban a regresar. Ya estaba profetizado, pero no, él se quiso enseñorear, se envaneció y se estableció en contra de una autoridad que finalmente Dios había puesto, porque Dios los había mandado a los de Babilonia para juzgar a su pueblo, y entonces le fue muy mal. Segunda Reyes 24, verso 20 dice: vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Fíjate qué interesante, Dios estaba tan airado con ellos que ya no estaba ahí. Y de hecho es la única manera en la que tú puedes entender que hubiera llegado a Babilonia y hubiera invadido y hubiera hecho estragos y tantas cosas. Porque Dios ya no estaba ahí. Por eso cuando entraron y tomaron las figuras del templo, cuando entraron y tomaron, podían arrasar y podían llevarse todo, porque Dios no estaba ahí. Si Dios hubiera estado ahí, obviamente no hubiera habido hombre que hubiera podido entrar y llevarse aquellas cosas. Pero Dios se fue. Los echó de su presencia, o sea, Dios ya no estaba, los dejó abandonados a su suerte. Tú ya no quieres que yo sea tu Dios, tú ya no quieres caminar conmigo, tú ya no quieres ser instruido por mí, ok, ve, piérdete ya, ándale, ve y embárrate. Dios se va, se retira de ellos y entonces ellos se levantan en la carne a hacer las cosas y en la carne no llegas a ningún lado. Y dice el pasaje, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Dios no lo guió a rebelarse contra el rey de Babilonia, sino una persona en la carne queriendo establecer una nación. Y no se establece una nación puesta por Dios en la carne. No es porque un hombre quiera, sino es porque Dios quiera. Y lo mismo que pasó en Judá pasa en la iglesia. No se puede establecer la iglesia en la carne. No es porque alguien decida. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No es porque alguien diga, yo voy a ser parte, y yo lo voy a hacer, y yo lo decido. No es por ti, es por Dios.
El que establece a la iglesia es Dios. Y si Dios se aparta y deja a la iglesia sola, la iglesia está perdida, no tiene posibilidad. Porque la iglesia viene de Dios, así como Judá venía de Dios. Mas ellos se apartaron de Dios, Dios se apartó. Y entonces, en su soberbia, el rey Sedequías se rebela contra la autoridad y se pone a hacer en la carne las cosas. Esto es, a oponerse a la autoridad, el rey de Babilonia. Ese rey envanecido llevó a su pueblo a una lucha fanática contra los que eran autoridad y los puso en una situación muy delicada. Vamos a ver esa lucha fanática. Segunda de Reyes 25, versos 2 y 3, dice: y estuvo sitiada la ciudad hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Ahí estaban en una lucha fanática. Y vamos a rebelarnos en contra de Babilonia. ¿Hasta cuándo? Hasta que no hubo pan. Ese rey, ¿de quién dependía? Pues del pueblo. Y hasta que el pueblo se quedó sin nada y no hubo pan, él se mantuvo en contra del rey de Babilonia. Por eso es algo fanático, porque Dios había dicho que no iban a vencer. Dios les había dicho que no se rebelaran en contra de ellos. Mejor les hubiera ido, finalmente les estaban permitiendo vivir ahí, estaban subyugados, pero no tenían por qué rebelarse, pero finalmente se rebelan, a pesar de ya tener una autoridad que eran los de Babilonia, en una batalla fanática, y vienen, los asedian de nuevo, se quedan sin pan, y entonces el rey aguanta hasta que ya no le queda nada, no tiene ni pan para comer. Y en ese momento deja al pueblo herido y hambriento. Segunda de Reyes 25, verso 4 dice: abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey fue por el camino del Arabá. O sea, el rey se fue huyendo. Llevó a su pueblo a una batalla fanática, una batalla loca en contra de una nación que no podían vencer. Los deja todos hambrientos, todos cansados, ya que te podía sostener como rey una nación que estaba ya decadente, que no tenía pan, ya que los ve todos amolados y que no tenían cómo recibir más sueldo y riquezas el rey. Entonces los deja. Y deja a la nación sola, deja a la nación abandonada y se va y huye con un pedacito del ejército con lo que le quedaba y trata de hacer brecha en el cerco de Babilonia. Y así pasa con muchos líderes que no quieren realmente al pueblo. Los dejan cuando ya no les pueden exprimir más. Cuando ya se acabó la fuerza de todos, los dejan abandonados y entonces se van. Pero el amor de Dios no es así. Dios no deja a su pueblo verdadero. Dios lo ampara, Dios lo ayuda, Dios lo aconseja, Dios lo ama. Pero ¿cuántas veces los dictadores y líderes falsos que querían usar a la nación para falsos sueños de gloria, como Hitler u otros, terminan después yéndose, suicidándose, apartándose, no queriendo dar la cara por lo que ellos decidieron y dejan al pueblo todo destrozado? Y así exactamente le pasó a Sedequías y a la nación. Ojalá Sedequías hubiera oído las advertencias de no hacer un ataque sin Dios, porque Dios le habló clarísimo a ese Sedequías de que no lo hiciera. Jeremías 34, versos 21 al 22, vamos a ver cómo Dios le habló a ese rey. Dice: y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y os lo haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar en ellas morador. O sea, estaban subyugados, pero todavía vivían en las ciudades, y mejor les hubiera ido estar subyugados y vivir ahí en las ciudades, pero no, se levantó en la carne a hacer las cosas en contra de aquella autoridad que Dios había puesto, que era Babilonia. Por soberbios, sin Dios, Dios los había dejado, y les advirtió Jeremías a él y a sus príncipes: los voy a entregar en manos de sus enemigos, y van a venir los que buscan tu vida, y va a venir el ejército de Babilonia y los va a acabar, los va a destrozar, los van a tomar, los van a quemar, y van a quedar tan mal que no va a quedar morador aquí en las ciudades de Judá. Por soberbio. Pero el soberbio, ese Jeremías, que me va a andar diciendo a mí si yo soy el rey.
¿Cómo va a venir un hombre y me va a enseñar a mí que soy el rey? ¿Quién es ese Jeremías que me va a estar diciendo, Jeremías es un loco más o es uno más de los que hablan? El soberbio no puede ser instruido. Tú dile una palabra a un soberbio. Tú dile a un soberbio un sentir. Tú dile al soberbio que algo que está haciendo está mal. Mándale un mensaje y dile que es incorrecto eso que está haciendo y la manera que está guiando al pueblo de Dios. Pero el soberbio no entiende nada, no escucha nada, porque él sabe la forma en la que va a hacer las cosas. Es aferrado, ciego y quiere ir detrás del falso camino y no entiende nada. Así es el soberbio. Dios describe el corazón de ese rey soberbio, traicionero e hipócrita. Segunda Crónicas 36, verso 13 dice: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. O sea, Dios dice cómo era, cómo estaba ese rey que estaba soberbio, que no endureció su cerviz, que la parte de atrás del cuello, que nunca se podía humillar. Nunca podía inclinarse, nunca podía reconocer a otra persona, sino que estaba así duro con la cerviz, siempre viendo a los demás como inferiores, siempre viéndote así por arriba del hombro, como que todos son inferiores, nadie me puede decir qué hacer, yo sé hacer todo, y obstinó su corazón. O sea que hubo personas que le dijeron, es incorrecto eso que estás haciendo, no está bien lo que estás haciendo, pero obstinó su corazón, le ordenó a su corazón perseverar en esas necedades y no volverse a Jehová, Dios de Israel. ¿Todo por qué? Por soberbio. ¿Qué le pasó a ese rey soberbio? La sentencia, cuando lo atraparon y él dejó a todo el pueblo muerto de hambre y estaba ahí huyendo, viendo por él y no viendo por el pueblo, fue espantosa, una de las más espantosas que vienen en la Biblia. Segunda Reyes 25, versos 6 y 7 dice: preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Y a Sedequías le sacaron los ojos, atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Qué espantosa fin de ese rey. Ojalá hubiera oído al profeta Jeremías y a otros que le dijeron que iba a pasar y que no lo hiciera. Ojalá no hubiera sido soberbio y hubiera sido humilde para buscar a Dios. Pero él en su necedad fue y libró una batalla perdida, y su sentencia fue que trajeron a sus hijos delante de él. Imagínate qué triste escena. Le cortan la cabeza a sus hijos delante del rey y él encadenado, y después a él le sacan los ojos, y eso es lo último que vio en la vida. Y se queda ciego, obviamente para siempre. Si te sacan los ojos, ¿qué posibilidades tienes? Y atado con cadenas, ciego, lo llevan a Babilonia. Y se quedó físicamente ciego como estaba espiritualmente ciego. ¿Por qué? Porque despreció la luz buena, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, y su cuerpo se quedó sin luz y se quedó a merced de hombres duros que no tuvieron compasión de él y que le dieron un juicio espantoso. Horrible ver las cabezas de tus hijos rodando y que tú te quedas ciego después de eso. Pero hablamos de un rey previo que fue Joaquín, que fue llevado a Babilonia con su familia. Y después vino este Sedequías. Vamos a regresar a ver qué le pasó a ese Joaquín que fue tratado en el juicio en Babilonia. Uno se quedó en la tierra de Judá, otro fue llevado a Babilonia. Y cuando estaba ahí ya de siervo, no siendo el que mandaba, siendo un preso, siendo alguien que estaba en la cárcel, fue tratado ese Joaquín y empezó a humillar su corazón. Y empezó a recibir el trato de Dios, aquel que es grande en misericordia y que aún en la ira no se olvida de su misericordia. Cuando alguien es juzgado, cuando alguien recibe el peso del juicio, cuando alguien está en dificultades grandes y busca a Dios, Dios hace maravillas con esa persona. Y tuvo una restauración y una gracia que recuerda el pasaje, la que tuvo muchos años antes que él, Josué. Vamos a ver lo que le pasó a ese rey Joaquín. Segunda Reyes 25, versos 27, la segunda parte al 30, dice: liberó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia. Mira como José fue sacado de la cárcel. Y puso su trono más alto que los de los reyes que estaban con él en Babilonia.
y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Ese rey de Babilonia era una persona que tenía un imperio tan vasto que solamente con muchos reyes podía gobernar. Era como su corte, aquellos que le ayudaban a dirigir. Y puso a uno sobre todos ellos. ¿Quién fue ese? Joaquín. Que fue Joaquín sacado de la cárcel, tratado por Dios, y Dios lo levantó en un trono que era más alto que los de los demás reyes. Solamente el rey de Babilonia, el emperador, estaba por encima de él, pero él estaba por arriba de todos los demás gobernadores y reyes de las provincias de tantos lugares. ¿Por qué? Porque en la cárcel, en la aflicción, en la angustia, cuando perdió todo, cuando entendió todo lo que no hizo, cuando empezó a recordar las profecías que no estuvo escuchando y atendiendo de los grandes hombres que Dios levantó, verdaderos profetas, empezó a humillar su corazón, empezó a arrepentirse, empezó a acordarse de Dios en medio de las iras, de las dificultades y de los problemas, y Dios trató su corazón. Con todo esto, ¿qué podemos aprender del carácter de Dios en esta conclusión del libro, en esta finalización de los libros de Reyes y Crónicas? Bueno, descubrimos cómo Dios trata a los hombres y vamos a resumir el carácter de Dios. Número 1, Dios es bondadoso para con todos y nos aconseja siempre el bien, como un Dios bueno, como un Dios que quiere que a todo ser humano le vaya bien, nos aconseja siempre lo bueno. Deuteronomio 30:16 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Así es Dios. Dios manda que amemos. Y ese mandamiento de amar es por nuestro bien, porque nosotros necesitamos a Dios. No, Dios no necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Pero Él dice que nos va a recompensar, que nos va a dar lo mejor, que es conocerlo, que vas a tener fuerza espiritual y que vas a tener fuerza física cuando tengas la bendición de Dios en esta tierra y en el cielo. Y Dios siempre aconseja y te ayuda y te bendice para que te vaya bien. Y aún cuando nosotros no oímos esos buenos consejos que Dios nos da, nos busca reconciliar con Él. O sea, si no eres un hijo obediente, te busca ser hijo a través de su amor. Juan 3:16 y 17, el versículo más famoso de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí no es solamente a la nación de Israel, es al mundo entero. Y entre ellos estamos nosotros en México, que ha dado a su Hijo unigénito, al único ser especial, que es Jesucristo, y que no hay otro como Él. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, el Padre ama tanto al hombre desviado, después de haber dado sus indicaciones, después de haber dicho: yo te amo, que yo te mando que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos. Pero el hombre desviado no anda en los caminos de Dios. Y sabe Dios que necesita el hombre desviado andar en sus caminos. Entonces va y con el amor busca jalar a ese desviado y da lo más sagrado, lo más precioso del universo, que es Cristo. Un regalo enorme, un regalo que no hay hombre que pueda ser merecedor de un regalo tan grande. Pero el Padre te ama tanto y me ama tanto que mandó a ese ser más precioso para darte una esperanza a ti y a mí, para que ninguno se pierda, sino antes tengamos vida eterna. Y todavía te lo enfatiza, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No vino a Cristo para que acabes en el infierno, sino vino Cristo para que seas salvo por Él. ¿Qué vemos aquí? La bondad de Dios, la bondad de Cristo, el deseo de Dios para que todo ser humano sea reconciliado con Dios. Entonces Dios en su bondad nos da el verdadero camino, y cuando nos ve desviados, Dios en su bondad nos da un Salvador precioso para que podamos ser llevados al camino. Pero luego
si hay necedad, como muchas veces pasa con los seres humanos, Dios da advertencias. Deuteronomio 30, versos 17 al 18, dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que por cierto pereceréis, y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Ahí está, ¿no que una vez salvo siempre salvo? Claro que no. Aquí dice el pasaje: si tu corazón se aparta, o sea, estabas en la verdad, pero tú te apartas y no oyes y te dejas extraviar, te gustan las tentaciones, te gustan las maldades, y luego te inclinas a lo que no tiene fuerza, a lo que no tiene capacidad de ayudarte, un Dios ajeno, y le sirves al pecado, a algo que no es Dios. Yo te protesto, dice Dios, te aseguro que te vas a quedar sin vida. No vas a prolongar tus días en la tierra, no te va a ir bien. Te voy a quitar de esa tierra en la cual tú entras a tomar posesión. Y así como Dios los quitó de la tierra a la cual fueron llevados a tomar posesión, Dios le quita la salvación al necio que se regresa al pecado, al que regresa a la droga, a la fornicación, a la maldad, a los adulterios, a los engaños, a tantas cosas que puede una persona desviarse. Dios te quita aquel perdón y aquella gracia porque no la cuidaste, porque es más, tú mismo la entregaste. Te apartaste de Dios, escogiste el pecado y entonces Dios te lo quita. Pero te advierte y te dice: vas a perecer. Entonces Dios te da el camino del bien. Y si no lo quieres guardar, Dios envía un Salvador. Y si no lo quieres obedecer, Dios envía advertencias. Como en este caso: te voy a quitar de la tierra prometida. Y si no aprovechan las advertencias, vienen las disciplinas o hasta los juicios. ¿Y qué hay detrás de las disciplinas o los juicios? El interés de Dios en permitir que nosotros podamos ser reconciliados con Él y abramos los ojos a las consecuencias de nuestros actos. Hebreos 12:11 dice la Biblia: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, cuando una persona tiene una disciplina, un castigo, pues, nunca te da alegría. A nadie le da gusto ser castigado, sino te da tristeza. Pero si tú eres fiel en ese trato y en esa dificultad que Dios permite que tú enfrentes, vas a tener un fruto apacible, o sea, te vas a hacer justo. Te vas a hacer una buena persona, te vas a ser una persona que arregles tu alma. Entonces, cuando Dios envía al Salvador, cuando Dios envía advertencias y la persona no escucha advertencias, Dios envía también disciplinas, por ejemplo, para tratarte y para castigarte. Pero si la dureza es enorme y no se aprovecha la oportunidad y se desprecia el trato, Dios puede subirle el tono y hacer un juicio y enviar un problema que sea sobredimensionado y que ya no tengas capacidad de controlar. Segunda Crónicas 36, versos 15 al 16 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Ahí está la paciencia de Dios. Dios que es lento para la ira, Dios que es grande en misericordia, les envió un mensajero. Levanta a Isaías, levanta a Jeremías, levanta a Hulda, levanta a muchos que van y les hablan la verdad y les dicen el verdadero camino. Pero ellos se burlaban de esas personas, menospreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas. Bueno, ¿qué no quieres? Entonces Dios se va y te deja enfrentar tus propias decisiones, como dejó a Sedequías. Ok, ya, yo me aparto, ya entendí, tú prefieres adorar a dioses paganos, tú ya no quieres caminar conmigo, tú ya no estudias mi palabra, ya no te importan mis caminos. Que está bien, ya me voy, quédate tú. Y entonces vienen tus enemigos y empiezas a enfrentar una hambre espantosa, y luego cuando en la carne quieres librarte,
pues no me pidas a mí ayuda cuando nunca me quisiste obedecer. Vas si quieres escaparte del rey de Babilonia, no te escapas. Te atrapan, te traen, cortan la cabeza de tus hijos delante de ti y te sacan los ojos y es lo último que ves. Y viene el juicio, un juicio espantoso, un juicio que ya no te puedes librar de él. Y algún día va a venir un juicio sobre todo ser humano, para muchos espantoso, que ya no te vas a poder librar. Así como Sedequías trató de huir, muchos van a tratar de huir. Y cuando aparezca el trono blanco, dice la Biblia, que delante del cual huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se halló para ellos. No importa dónde estés ubicado, la gente va a tratar de huir porque sabe que va a ser llevada delante de Dios y no va a estar lista para enfrentar a su juicio. Y ningún lugar se halló para ellos. Vas a venir y te vas a presentar delante de tu juez. No va a haber lugar en el que una persona se pueda esconder de Dios. El juicio cuando llega es muy duro. Segunda Crónicas 36, verso 17 dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos y mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Fíjate qué interesante, ¿a dónde se fueron los jóvenes a refugiar? Al santuario. Ahora sí estaban escuchando la palabra de Dios, ahora sí querían ir al templo, ahora sí querían adorar a Dios, ahora sí querían ofrecer a lo mejor un sacrificio por sus pecados y estaban en el santuario, estaban rogando, estaban orando, ya estaban entrando los de Babilonia, los estaban conquistando. ¿Dónde estaban los jóvenes, las doncellas? ¿Dónde estaban? En el santuario, hincados delante de Dios, pero Dios ya no estaba ahí. ¿Y qué va a hacer la gente cuando esté delante de Dios en el día del juicio final? Van a caer de rodillas y van a querer pedir perdón por sus pecados y por sus adulterios y sus maldades, y van a querer, cuando ya no sea el tiempo oportuno, cambiar. Y en ese momento ya no va a haber forma. Dios no hace excepción de personas. Dios juzgó así a la antigüedad y Dios va a juzgar así al hombre después. Por eso vienen esos ejemplos en la Biblia, para que te quede claro y me quede claro cómo Dios opera y cómo Dios juzga. Lento para la ira, se espera mucho, paciente, pero finalmente, si te la ganas, la ira llega y te alcanza. Y querido amigo, no quiero que te alcance. Por eso hablamos la verdad. El juicio de Dios recuerda en las conciencias la causa por la cual está ocurriendo esto. Jeremías 15, versos 5 al 6 dice: porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. O sea, el que podía tener compasión de ti soy yo. El que muchas veces te envié predicadores soy yo. El que envié a mi hijo para que pudiera tomar tu lugar en la cruz soy yo. Pero tú siempre me despreciaste, tú siempre no me quisiste, tú siempre te volviste atrás, oías y te regresabas, no te querías comprometer. Por tanto yo extenderé mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Llega un momento en el que Dios muchas veces le habló al pecador, ya muchas veces le dijo que iba a tener oportunidad, pero el pecador no quería, una y otra vez, y Dios se cansa de arrepentirse. Ya. ¿De quién es la responsabilidad? Del pecador. Y qué terrible es que en medio del juicio esté la conciencia como aguijón. Es justo, es justo. ¿Cuántas veces estas palabras que Dios les dio por medio de Jeremías? Porque estas palabras que hoy leemos, Jeremías se las dijo, ellos vieron al profeta y se lo dijo de parte de Dios. Y Dios con su espíritu redarguía las conciencias y les decía, así va a pasar, como dice Jeremías. Pero no quisieron. Y entonces vino el juicio. Pablo enseñó a la iglesia a reconocer la versión completa de Dios.
para que entendiera cómo es Dios y para que supiera de qué lado se iba a poner en su relación con Dios. Romanos 11:22 dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Para quién es la severidad? Ciertamente para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo, y tiene una condición: si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Se te va a acabar. No que una vez salvo siempre salvo. No que yo ya acepté a Cristo, ya es imposible. ¿Quién me va a separar del amor de Dios? Tú mismo te separas por escoger el mal. Entonces mira bien la bondad y la severidad de Dios. La severidad para con los que cayeron. Si tú caes, Dios va a ser severo. Como fue severo con ellos, va a ser severo contigo. Pero la bondad contigo, si permaneces en esa bondad. ¿De quién depende? De la persona. Dios te dio una capacidad de elegir. Dios quiere que lo escojas a Él. Pero si no lo escoges a Él, nadie va a ir a fuerzas con Él al cielo. Nadie va a ir a fuerzas a tener una compañía. ¿Quién va a querer? Una persona que no quiere estar contigo. ¿Por qué Dios te va a aceptar si no quieres estar tú con Él? Claro que no. Dios te hizo un ser libre y solamente te va a recibir si tú en libertad quieres estar con Él. Por tanto, tienes que permanecer en la bondad, usar tu libertad de elección para permanecer en la bondad de Dios. Pero si no permaneces en esa bondad, tú también vas a ser cortado. Aunque hayas hecho una oración, aunque estés en una reunión especial y creas muy importante que el hombre te haya avalado, vas a ser cortado, porque el juez no es un hombre, el juez es Dios. Y Dios enseña: mira, abre los ojos y mira bien la bondad y la severidad de Dios. La severidad para con los que caen y la bondad para con los que permanecen en esa bondad. Y ten cuidado, porque si estás en esa bondad y no permaneces, vas a ser cortado. Nada de que una vez salvo siempre salvo. Eso dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios te advierte. Todo esto Dios lo deja como ejemplo para que nosotros podamos aprender, para que no nos pase. Nos deja esas historias de personas a las que les pasó para que no te pase a ti. 1 Corintios 10, versos 11 y 12 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. O sea, Dios te la deja para ti. Esa historia de Sedequías te la deja para ti, para que no vengan y te saquen los ojos, para que no termines tú sin luz. Porque fíjate qué juicio tan espantoso, nunca más vio la luz. ¿Y cuántas personas resisten la luz una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez? Ten cuidado, porque Dios te puede dejar ciego y ya no va a estar tratando la luz contigo, como le pasó a Sedequías. Por tanto, mira bien la severidad de Dios, mira bien la bondad de Dios y haz tu elección. Elige de qué lado estar. Cada uno de los reyes de Israel y de los reyes de Judá hicieron su elección. Y esa elección nos quedó clara a nosotros mientras estábamos estudiando estos libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. De Israel vimos que ellos se desviaron en hipocresía hasta que fueron desechados como nación. Desde Jeroboam, que instauró un sistema religioso hipócrita que aparentaba amar a Dios, pero no lo seguían de corazón, y esa hipocresía que la pasó hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo, los llevó a perderse con la nación de Asiria, y lo fuimos viendo rey por rey. Entre los reyes de Israel vimos a Acab, que destacó en hacer lo malo más que todos, porque seguía como mandilón todo lo que su esposa le decía, todo lo que su esposa quería, todo lo que ella decía, ahí iba detrás de su esposa. Un tipo sin carácter, un tipo sin pantalones, un tipo que las miraditas de Jezabel y las manipulaciones de Jezabel hacían todo. Y entonces él metió la maldad, metió ídolos, metió muchas cosas, y por seguir cobardemente a su esposa pagana, no pudo, a pesar de tener un gran predicador que fue Elías, restaurar su corazón, porque tenía su corazón vendido a su mujer. Vimos también a Jehú, que trajo esperanza, que trajo cambios, pero no fue radical y también dejó ese sistema hipócrita, y Dios le prometió 4 generaciones debajo de él,
y después se cumplió la promesa y vino un desastre, hasta que finalmente Dios dejó de tratar con los reyes. Dios empezó a levantar una nueva generación de profetas, a Elías, a Eliseo, a aquel joven que fue a ungir a Jehú y a otros muchos que vinieron después, hombres que tomaron un liderazgo espiritual que los reyes no quisieron llevar. Y así Dios quiere levantar nuevos líderes de jóvenes, de otros, que tomen la guianza que muchos ministros no quieren tomar porque no se quieren arrepentir, no quieren cambiar. Y a través de todo ello aprendimos. De Judá vimos reyes buenos o que tuvieron una buena parte en su Biblia que nos enseñan verdades como Joás, como Amasías, como Usías, como Jotam, como Ezequías, como Josías, que dentro de su vida tuvieron en ocasiones problemas, pero también la mayoría de sus caminos tienen muchas cosas que instruirnos. Vimos reyes malos como Roboam, como Abías, como Joram, como Cosías, como Joacás, como Joaquín, como Sedequías, que lo acabamos de narrar. Y vimos otros perversos como Atalía, como Acaz, como Amón, como Joacim, que fueron perversísimos. Y vimos algunos muy interesantes que fueron perversos a lo sumo, pero que rectificaron y se hicieron buenos, como Manasés. Y todos ellos, según su tipo de liderazgo, dejaron una huella en su nación y en su familia. Y Dios nos los dejó a nosotros como ejemplo que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Por tanto, ellos tomaron su elección. Y Dios te dice las consecuencias de los actos de ellos y las deja claras en su escritura. Tú tienes que tomar tu elección. Yo tengo que tomar tu elección. Tienes que decidir, tienes que escoger en qué te vas a enfocar tú hoy. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, que os he puesto delante de la vida y de la muerte y la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios llama a los cielos y a la tierra por testigos contra vosotros. Y el testimonio es que te he puesto delante de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición, y te da un consejo como un Dios bueno. Escoge pues la vida para que vivas tú y para que viva tu descendencia. Elige bien, escoge bien. Por tanto, ¿qué vas a escoger? Dios te dice, yo te los puse como ejemplo. Escoge. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a escoger? Porque así como le pasó a ellos, te va a pasar a ti. Por tanto, yo te doy un consejo, dice Dios. Ponte del lado correcto. Elige lo que es correcto. Elige bien. Porque si tú eliges bien, vas a vivir tú y va a vivir tu descendencia. Yo te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a tus hijos, voy a bendecir a tus nietos y voy a levantar de ti una familia que me glorifique. Pero si tú eliges mal, te va a ir mal a ti y no vas a sembrar la verdad en los que vienen debajo de ti y van a tener una pérdida de esperanza por tu hipocresía y por tu mal ejemplo. Si nosotros elegimos bien, Dios promete darnos su favor. Y termino con una de las más grandes promesas de estos libros que hemos leído juntos. Segunda de Crónicas 16, verso 9, la primera parte del versículo dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Sabes qué ve Dios cuando mira esta reunión? Tu corazón. Contempla toda la tierra y tú estás aquí y mira y te ve tu corazón. O si estás viendo el video o leyendo la Biblia y leyendo esta promesa, los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Por tanto, si Dios quiere mostrar su poder, si Dios te quiere ayudar, si Dios te quiere bendecir, ¿por qué no arreglar tu corazón? ¿Por qué no escoger bien? ¿Por qué no enderezarlo? ¿Por qué no reformarlo? ¿Por qué no cambiarlo? ¿Por qué no restaurarlo? Para ver el poder de Dios en tu vida. Termino con una anécdota. Dos rabinos cuentan una historia que iban en el monte de Sión.
e iban caminando de antaño. Y de pronto pasó una zorra en el monte que estaba totalmente desolado después de todas las dificultades que vinieron, las invasiones y las demás cosas, que se cumplió la palabra que Dios había hablado y no quedaron moradores, no quedó nada. Y en ese momento el monte estaba desolado. Y cuando vieron la zorra, uno lloró y otro rió a carcajadas. Y se preguntaron el uno al otro, ¿por qué sus sentimientos? El que rió le preguntó al que lloró, ¿por qué lloras? Y le dijo, yo lloro por tristeza, porque me ha dado mucha tristeza en mi corazón, dado que la zorra me recordó aquella profecía de que en este lugar no iban a quedar hombres y que iban a haber solamente zorras vagando, que Dios citó y que Dios nos advirtió por medio de Jeremías. Y me da tristeza, porque fuimos necios, porque no quisimos doblegarnos ante Dios, porque no nos quisimos preparar ante Dios. Y mira ahora cómo todo está desolado. ¿Y tú por qué ríes? Y el que rió explicó, por la misma razón río. Porque si Dios cumplió sus advertencias al pie de la letra para los juicios y las promesas de castigos que nos había dicho, mucho más cumplirá sus advertencias de bendiciones y de extendernos la mano y de ayudarnos. Y Dios va a ser fiel y nos va a levantar y nos va a ayudar y nos va a amparar. Porque si Dios fue certero en sus juicios, que es lento para la ira y grande en misericordia, mucho más será para la misericordia y nos va a ayudar. Por tanto, ¿qué tenían que hacer esos rabinos? Ponerse del lado de la misericordia de Dios. Y entonces las lágrimas se harían gozo y alegría. Ponte del lado, querido amigo, de la misericordia de Dios. Hazte de Dios, que elige a Dios y cambia para Dios, y tú verás sus promesas en tu vida una realidad. Amén. Muy bien, con eso terminamos. La próxima semana abrimos un nuevo libro que nos va a enseñar muchas verdades espirituales. Tenemos mucho que aprender. Vayamos, oremos, hagamos nuestra lección, busquemos juntos a Dios, consagremos nuestros corazones. Dios merece una iglesia de verdad y no que esté jugando. Busquemos su gracia y seamos parte de ella. Dios les bendiga, estamos despedidos. Que tengan buena tarde.